Sí, vamos a ver. Bueno, nos estamos riendo. Estamos hoy es día viernes, por supuesto, hacemos prevención en salud y está junto a nosotros el doctor Ernesto Iliovich. Buenas noches, que estaba pidiendo choripanes, por eso me reía. ¿Cómo le va? Unos choripanes unos choripanes de fin de año, ¿no? Un copetín. Bueno, vamos a hablar con... Saludable siempre, exacto, porque siempre hablamos... Vamos a ver, vamos a hablar con Rubiola a ver si nos autoriza, con Marcelo Linque, a ver qué salida tenemos. Bueno, doctor, vamos a hablar de algo que nos está pasando ahora, en este preciso momento, que es el golpe del calor, porque calorcito de aquellos, ¿eh? Sí, nos está haciendo un poquito de calor y hay que cuidarse. Estamos en una zona donde se levanta mucho la temperatura, la sensación térmica es muy alta y donde hay mucha humedad. Entonces, sobre todo las edades extremas y los deportistas por ahí tienen que cuidarse de el golpe de calor, que a veces es una emergencia médica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el golpe de calor no es el calor que nosotros tenemos cuando estamos en el sol, sino el golpe de calor es una emergencia porque se rompe el equilibrio, que nosotros tenemos nuestra piel y nuestras glándulas sudoríparas y nuestros vasos sanguíneos son como el radiador de la moto del auto. Generan, cuando uno tiene mucho calor, empieza uno a transpirar y se empieza a poner colorado, se hace calor, y si hace frío se contrae, tiene piel de gallina y se pone pálido. Es un fenómeno regulatorio que tiene la piel, los vasos sanguíneos, cuando hace calor o cuando hace frío. Cuando hace calor nos ponemos colorados y transpiramos, pero si nos exponemos mucho al calor, ya sea al sol o exclusivamente al calor, o hacemos una actividad física en horarios extremos, esa regulación y ese equilibrio se puede romper. Y entonces podemos empezar a tener síntomas. Al romper, ¿qué pasa con el organismo? Claro, o con los órganos que hacen el control de eso. No transpiramos más y empieza a subir la temperatura. Nos ponemos colorado, empieza a subir la temperatura, nos ponemos secos, no transpiramos más, y entonces empezamos a tener fiebre. Ajá. Entonces podemos tener fiebre, podemos tener cansancio, podemos tener calambre, podemos tener mucha sed, aumenta la frecuencia del latido del corazón, empezamos a respirar más rápido, y en los extremos de la vida puede haber trastorno de la conciencia, mareos, que habíamos hablado de mareo, calambre y todo eso, y entonces puede generar problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas de los riñones y musculares. En ese mismo momento, con ese golpe de calor, ¿puede producirse un ataque cardíaco? Claro, porque en realidad estamos hablando no del calor extremo, no de hacer algo en el calor que hay que cuidarse, que es la prevención, sino cuando estamos en el hecho del golpe de calor, donde ya tenemos temperatura alta de 39, 40 grados, y donde el cuerpo necesita una temperatura para que el corazón funcione, el cerebro, las enzimas, que son los que procesan todo el metabolismo, y los riñones y los músculos funcionan a temperatura adecuada. Sube la temperatura a 39, 40 grados porque se rompe este equilibrio por la temperatura excesivamente alta, y entonces empiezan a expresarse manifestaciones en el cuerpo. Podemos llegar a tener hasta inclusive convulsiones, mareos, confusión y convulsiones. Entonces, ojo con el golpe de calor, ojo con los bebés, ojo con las personas mayores de 60, 65 años, porque la exposición al sol, la exposición a mucho calor o el hacer actividad física en momentos de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde, por ejemplo, gente que sale a caminar a la mediodía sin protegerse del sol, pueden tener el golpe de calor y puede llegar a ser una emergencia médica. Si eso me ocurre estando sola, ¿qué hago? Estando una persona sola, ¿qué debe hacer? Si uno está asistiendo a alguien que tiene un golpe de calor, bueno, tiene que retirarse. No, si estoy sola. Si estás sola, tenés que retirarte del lugar donde hace mucho calor. ¿A la ducha? Sí, bueno, puede ser a la ducha, tomar líquido, por ahí. ¿Agua bien fría? No, agua natural. Si por ejemplo no tenemos una ducha, pues tenemos que poner paño frío en el cuello, en las axilas, en la ingle, alrededor de la cabeza, que son los lugares donde la temperatura fría puede regular un poquito mejor la temperatura corporal. Bueno, tomar mucho líquido, retirarlo del lugar donde existe mucho calor, sacar la ropa que puede llegar a estar mojada y llamar a un servicio de emergencias, ¿sí? Sobre todo con el cuidado a la gente que tiene los extremos de la vida, la gente muy grande o la gente o los chiquitos, o los chicos, ¿sí? Entonces, las cosas que tenemos que hacer para estos momentos de mucho calor es, si nos vamos a exponer al sol, es usar gorra, por supuesto, usar anteojos de sol para proteger los ojos,
Estar continuamente bebiendo agua, cada 15 o 20 minutos bebiendo agua. Acuérdense que la sed es un mecanismo extremo de alerta del cuerpo, no hay que llegar a tener sed. Usar ropa blanca, no exponer todo el cuerpo a altas temperaturas, todo el cuerpo sin remera a altas temperaturas. No hacer actividad física cuando hace muchísimo calor y hay mucha humedad, porque en realidad si uno no está preparado puede generar este golpe de calor que, como le dije, puede llegar a ser una emergencia médica. Y además, por ejemplo, con el estómago lleno también. Bueno, comer liviano, comer comidas rápidas, hidrato de carbono y esperar el tiempo necesario para que se metabolice y pase por el estómago. Y obviamente sí, puede generar vómitos también, puede generar náusea, vómito y todo eso. Puede generar un montón de síntomas y puede llegar a ser muy grave. Dolor y de por cabeza. ahí, claro, mucho dolor de cabeza. Y por ahí hay que llamar a una ambulancia porque está con fiebre, con dolor de cabeza, con vómito y uno piensa que es una infección, hasta inclusive puede pensar que es una meningitis, ¿no? ¿Es lo mismo que una deshidratación o que una...? Se deshidrata la gente porque al perderse el equilibrio y al no hidratarse, al perderse el equilibrio de la piel. La piel es un órgano maravilloso, el órgano más grande del cuerpo, un órgano maravilloso que nos protege. Entonces, al perderse el equilibrio, entonces la regulación de los líquidos se altera y la consecuencia más grave es la deshidratación y puede generar problemas en los riñones, puede generar rotura de los músculos que se llama rhabdomiólisis y un montón de consecuencias que tienen que ver con el calor, que no únicamente tienen que ver con el sol, que es la insolación, sino que también con las temperaturas altas o la actividad física o hacer alguna actividad a temperaturas altas. Por eso la hidratación, usar cubrirse, usar ropa suelta y clara bueno, protegerse de las altas temperaturas en los momentos. La ropa oscura trae más, absorbe obviamente, tiene que ser ropa clara, protegerse del sol, ¿no? Usar gorritas, usar anteojos y protegerse del sol, ¿sí? Y sobre todo la gente que trabaja en el sol, ¿no? Exacto. ¿Qué secuela deja este golpe de calor? Bueno, el golpe de calor genera un desequilibrio en el cuerpo que uno puede estar hasta inclusive una semana, 10 días en recuperarse, porque genera muchos dolores musculares, mucho calambre, dolor de cabeza, mucha fiebre, inclusive algunos requieren internación, se debilitan, y entonces alguna persona, por ejemplo, de más de 60, 65 años, para recuperarse, mucha debilidad, para recuperarse un golpe de calor puede estar 2 a 3 semanas. O sea que para alguien que no está acostumbrado a hacer una actividad física o a exponerse, un golpe de calor puede ser algo que en realidad nos involucione tanto que después nos cueste recuperarnos. Siempre cuando nosotros hablamos de fiebre sostenemos que proviene de una infección. ¿Por qué el golpe de calor? Es por el aumento de temperatura del cuerpo. No tiene que ver con una infección. No tiene que ver con una infección. Por eso tampoco dar paracetamol, ibuprofeno, porque esto tiene que ver con la exposición a una temperatura excesivamente alta o a un ambiente con mucha temperatura, con mucha humedad, y entonces es sacarlo de ese ambiente, refrigerarlo, darle agua, poner un ventilador, sacarle la ropa, poner un ventilador, y bueno, pues se puede poner paños o una ducha, poner paños en los lugares que le dije, en la cabeza, en la axila, en la ingle, y en todos esos lugares para tratar de reducir la temperatura y que nos llegue a una temperatura extrema de 40 grados, ¿no? ¿Es el mismo efecto en el calor seco que en el calor húmedo? Exactamente, el mismo. Lo que pasa es que la humedad, la alta humedad genera que por ahí uno transpire menos. Si hay mucha humedad, uno transpira menos. Entonces, por ahí cuando hay mucha humedad, la predisposición a tener golpe de calor es mayor. Exacto. Bueno, doctor, prevención entonces. Prevención, consulta, tomar mucho líquido, no hacer actividad física en horarios extremos, ahora que va a hacer mucho calor, desde las 11 hasta las 3 de la tarde, traten de no hacer actividad física, jugar al fútbol, tratar de hacer actividad física, no tomar alcohol a esa hora si hace mucho calor, en exposición al sol. Se imagina con alcohol encima haciendo... Bueno, pero justamente esas son las razones de los golpes de calor. Gente que se va a jugar al fútbol, que es tan lindo el fútbol, hacen un tercer tiempo y después están con un dolor de cabeza, dolores musculares, calambre y deshidratado, ¿no? Bueno, mucha prevención entonces en este sentido, y más que se van a venir de días de muchísimo calor. Doctor, ¿dónde lo vemos? Bueno, como siempre en el hospital, mando saludos a la gente del hospital, del Hospital Perrando, y sobre todo a la gente que va a hacer guardia el 24, el 25, el 31, el primero. No, yo no hago guardia, hice más de 20 años guardia
durante la fiesta, Ajá. pero hay mucha gente, muchos enfermeros, residentes, mi hija va a estar de guardia, así que voy a pasar a saludar a la gente. ¿Puede ir la familia? a Claro, por verlos? supuesto, puede ir la familia de los pacientes, y siempre hay gente que está sola. Así que la gente solidaria que quiere arrimarse, obviamente en un lugar que no sea peligroso, a acompañar a gente que está sola, sería muy interesante, ¿no? Porque Sí, en el seguro hospital que hay sí. mucha gente que está sola, que los familiares están lejos por unas cuestiones económicas, y bueno, siempre hay como hacía Aledo Luis Meloni, que se iba, se acercaba, hablaba gran con la Aledo. gente y hacía los lazos de contacto con la familia. Qué bien, es cierto. Así que, bueno, saludo a la gente del hospital y sobre todo también a los pacientes que, bueno, están internados días y días para tratar de superar sus enfermedades. Ojalá ¿no? que lo puedan hacer, ojalá que lo puedan hacer. Bueno, doctor, muchísimas gracias, lo esperamos el próximo día viernes, si Dios, los vientos y todas esas cosas lo permiten. Bueno, muy bien, Llegue gracias. para acá, venga para Bueno. acá.